El robo aéreo de D.B. Cooper, un enigma sin respuesta. El 24 de noviembre de 1971, un hombre con un aire tranquilo y aspecto elegante abordó el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines en Portland, Oregón. Este hombre misterioso, registrado como Dan Cooper, parecía uno más entre los 36 pasajeros a bordo. Sin embargo, pronto demostraría que no era un pasajero común. Poco después del despegue, entregó una nota a una azafata. Ella pensó que era solo otro intento de coqueteo, pero la verdad era mucho más oscura. La nota decía: «Tengo una bomba en mi maletín». Cooper abrió el maletín, revelando cables, explosivos y una amenaza inminente. En la misma carta, exigió $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y que el avión se abasteciera de combustible al aterrizar en Seattle. Su tono no era violento, sino calculador y preciso. Quería que las cosas se hicieran a su manera, y las autoridades no tuvieron más remedio que cumplir. Cuando el avión aterrizó en Seattle, la tensión era palpable. Cooper permitió que los pasajeros descendieran, pero retuvo a la tripulación. Recibió el dinero y los paracaídas, y sin perder tiempo, ordenó que el avión despegara nuevamente, esta vez con las luces apagadas y manteniendo una altitud de 10,000 pies. Lo que sucedió después es digno de una película de Hollywood. En algún lugar sobre el bosque del estado de Washington, Cooper abrió la puerta trasera del avión. Con el dinero asegurado en un maletín y uno de los paracaídas puesto, saltó al vacío en medio de la oscuridad y una tormenta de viento. Nadie en la tripulación lo vio saltar, y cuando el avión aterrizó, el FBI se encontró con un misterio que aún desconcierta al mundo. El misterio crece. Durante la investigación, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Quién era D.B. Cooper? ¿Cómo planeó un crimen tan audaz? Y lo más importante, ¿sobrevivió? En 1980, un niño encontró $5,800 enterrados cerca del río Columbia. Los billetes estaban deteriorados, pero sus números de serie coincidían con el dinero del rescate. A pesar de este hallazgo, no se encontraron más rastros de Cooper, su cuerpo, ni el resto del dinero. El FBI investigó cientos de pistas y entrevistó a docenas de sospechosos. Algunos creían que Cooper era un veterano militar, debido a su conocimiento de paracaidismo y tácticas estratégicas. Otros piensan que fue un hombre común que se dejó llevar por un plan temerario. Teorías y leyendas. A lo largo de los años, han surgido teorías fascinantes. Una sugiere que Cooper murió al saltar, ya que las condiciones meteorológicas eran extremas y el terreno, traicionero. Otra plantea que logró sobrevivir y comenzó una nueva vida bajo una identidad falsa, quizá incluso en otro país. El caso, conocido como Norhack, se cerró oficialmente en 2016, pero el nombre de D.B. Cooper sigue siendo un símbolo de misterio y desafío. Películas, libros y documentales han explorado esta historia, convirtiéndola en una de las leyendas más duraderas de la historia criminal. D.B. Cooper fue un genio del crimen que burló a las autoridades, o simplemente un hombre que apostó todo y perdió. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su historia continúa intrigando y fascinando, recordándonos que algunos misterios simplemente no tienen solución. Si quieres saber más sobre otros casos, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos hace de gran ayuda. Nos vemos en el próximo video. Historias de crímenes y misterios.